Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 7 de La Polaca, su servidor el profesor Oscar Quintana. Y el doctor Juan Carlos Nochebuena. El tema de hoy, Iturbide. La bibliografía: Iturbide de México de William Spence Robertson y El otro padre de la patria de Pedro J. Fernández. Dos libros Fantásticos. fantásticos. ¿Quién empieza, doctor? Pues esta vez, como quieras, a la suerte, como quieras, decídelo, adelante. Bueno, yo empezaría, por decir que estoy encantado. No he terminado de leer la novela no es novela, este libro de Iturbide de México, porque además es gigante este libro. Voy a platicar en esta primera parte de la bibliografía. Quiero hacer mención, primero del libro que trae aquí el doctor, de Pedro J. Fernández, que además es autor de un bestseller de Yo Díaz, que es lo que comentaba. Tengo que leer ese libro. Me parece muy interesante. Y la novela en la que hago énfasis es la de Iturbide de México. No lo pudimos conseguir. Aquí es muy difícil encontrarlo, además de que cuesta casi 5,000 pesos este libro. Pero me parece muy interesante porque este libro fue publicado en inglés en 1953. Así me gustaría comenzar platicando con William Spence Robertson. Este historiador tiene doctorado. Él es doctor en historia por la Universidad de Yale. Estaba enfocado precisamente en lo que sucedía en ese entonces, por allá de 1800, en América. La idea que se difuminaba de la libertad, de la revolución, y se había especializado en Francisco de Miranda, ¿se llama? Sí. La idea de la libertad en Venezuela se promovía, salía en ese entonces, y él estaba apasionado hasta que conoce a Iturbide. Y se enamora, se apasiona y hace un trabajo extraordinario. Esta novela la pueden encontrar, no voy a decir la plataforma hasta que nos paguen, hasta que voy a decir en dónde la pueden encontrar, pero fue traducida por Rafael Estrada Sámano, que la publica en el 2012, y ya en electrónico, que es como, yo aquí traigo mi libro en el celular, ya está en electrónico a partir del 2013, con un precio accesible, 250 pesos. De verdad es una obra maravillosa. Iturbide de México, de William Spence Robertson, que solo te enganchas con la parte de, ni siquiera el prólogo, o sea, iniciando con la bibliografía de cómo William es que recupera toda la información de Iturbide por algunos historiadores, como uno que sigo, que es Víctor Manuel Villalpando. Es una sugerencia de libro más completo de la historia del primer emperador de México, de Agustín de Iturbide. Un libro de verdad extraordinario, te engancha en las primeras de cambio, doctor. Sí, mira, yo tengo un texto que aparté, unos párrafos que voy a leer, pero digamos que a manera de introducción, porque si nos vamos yo sugiero que hagamos varios episodios del tema de Iturbide, que muchos personajes requieren muchos episodios, o sea, pero Iturbide yo creo que en particular requiere de mucha atención. Requiere tiempo, requiere que nos concentremos, que seamos muy, muy delicados. ¿Por qué? Porque antes que entrar a la literatura, hay algo muy importante que decir. Tú en este momento hablas de Iturbide y muchos políticos o gente que participa en la política, en la polaca, en la grilla, que desconoce profundamente la historia,
que no leen, porque, bueno, este libro, vamos, es novelesco. Hay otros libros que analizamos, Iturbide de México, un libro más, con más metodología en la ciencia de la historia. Referencias, doctor. No voy a desdeñar este texto porque no es escrito por un historiador. No voy a decir qué carrera tiene, pero no es un historiador, pero no lo estoy desdeñando porque no tampoco, ¿no? Pero la gente que conoce la historia a oídas, si tú en este momento, y sobre todo los militantes, ¿no?, de todos los partidos, escucha esto, de todos los partidos, porque Iturbide satanizan, la historia oficial sataniza a Iturbide a partir de 1940, porque es en el 40 cuando prácticamente lo expulsan ideológicamente, históricamente, del historicismo oficial, Iturbide. Quiere decir que tanto priistas, panistas o morenistas tienen a Iturbide como un diablo, como un demonio, como una figura de la que no se debe hablar. Es como Hitler en Alemania. Prácticamente está prohibido hablar de Iturbide y más. O como de Santana. También. Que haciendo referencia, estamos haciendo el cruce con el libro, que también es una novela, ¿no? De El seductor de la patria. Sí, una novela preciosa. Y por eso estoy de acuerdo. Debemos hacer varios capítulos porque ciertamente se ha escrito una historia que solamente ha beneficiado a los mismos de siempre, a los que quieren tergiversar, maniquear la historia. Y en los libros de texto, por supuesto, la historia que nos han contado está en tela de juicio. Sí, por eso te digo que antes que entrar a la literatura hay que precisar, hay que dejar en claro que hay un programa de Taibo 2 interesante, muy bueno, porque conocen bien la historia, aunque no me gusta su modo de describir la historia, se me hace muy de la vida cotidiana más que del análisis de los procesos históricos. En ese programa dicen Hidalgo o Iturbide. Pues no sé si a mí me preguntaras eso, yo tal vez te diría ninguno de los dos, o tal vez diría incluso, no sé, Iturbide, por ejemplo, ¿no? Pero no sé a dónde nos llevaría ese debate. No se trata de analizarlo con romanticismos, se trata de analizar, en el caso de Iturbide, hay que analizarlo con metodología, con objetividad, con frialdad, la cabeza bien fría, porque te puedes ir totalmente desviado. Y aquí está conectada todas las historias que conecta Iturbide, Hidalgo, la conquista, Morelos, porque Iturbide enfrenta a los insurgentes y a Morelos lo despedaza. Vicente Guerrero. Los hermanos Rayón. Los hermanos Rayón, vence a uno y el otro le gana. Y luego a Santana. Posterior al... Curiosamente, Santana, con todos ellos, es contemporáneo, muy joven, porque también hay que decir, un hombre de 40 años, muere, más bien lo fusilan a la edad de 41 años, era un chamaco. O sea, yo por ejemplo, escucho a Taibo II en ese programa de Hidalgo y Iturbide, y la crítica que le hacen a Iturbide es exagerada. Era un jovencillo, no quiere decir que no haya crítica que hacerle, por supuesto, pero se me hace muy exagerado. ¿Por qué? Porque caen en el romanticismo y allá no va la cosa. Una vez yo también publiqué, cuando estaba en Facebook, publico mi libro que compré. No le voy a hacer publicidad, pero es un libro, léanlo. O sea, independientemente de publicidad o no, lean estos textos. Y me dijo, ya eres panista porque lees a Iturbide. Ve la locura ideológica en la que se encuentra la historia de México. Por eso es muy importante que hagamos una pausa, que nos frenemos, pongamos las cosas en orden y digamos, a ver,
vamos a hacer un análisis objetivo de Iturbide. Por eso necesitamos varios episodios, pero primero, antes que cualquier otra cosa, dejar en claro que hay que hacer, o que vamos a hacer, un análisis objetivo, serio, sin romanticismos, porque Iturbide lo amerita. Y yo pondría primero el contexto. Imagina lo siguiente, y ya lo mencionaba yo con Hernán Cortés. Imagínate que en este tiempo, o que este tiempo más bien, dentro de 500 años, dentro de 200 años, sea analizado sin contexto. Nos van a ver como unos cavernícolas. Imagínate que en el futuro pensemos lo siguiente, que se deje de consumir carne por todo lo que implica en términos de crueldad, de maltrato animal, en fin. Nos van a ver como unos verdaderos cavernícolas. Si nosotros analizamos a Iturbide así, sin contexto, fuera de todo contexto, estamos cayendo en un reduccionismo. Estamos cayendo en algo simplista que lo único que demuestra, la verdad, si en este momento habláramos con alguien sobre historia de México y escupiera locura sobre Iturbide, lo primero que pensaría es: no has leído una pizca de la historia de México. Va a ser difícil alejarse, pero tienes razón. Y sobre todo este libro de Iturbide de México, que cuenta con referencias extraordinarias. Incluso este personaje viaja a el escritor Robertson, viaja a diferentes universidades de Estados Unidos que conservan información, libros, documentos, e incluso llega hasta Argentina, donde hay documentos que dejan la semilla de que pudo haberse reunido Iturbide con José de San Martín. Va a ser difícil porque es considerado, sobre todo por algunos historiadores, como demonio, o algunos le llaman el varón de Dios, el dragón de hierro. Es difícil. A los dragones de hierro. Es difícil, pero vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo, doctor, porque merecemos analizar la historia fríamente y sobre todo analizar un personaje que tuvo aciertos, que fue valiente, que tuvo victorias gloriosas, que tuvo aciertos y desaciertos, o como tú comentas, claros y oscuros, doctor. Sí. Tarea difíciles, pero bueno, pues ya estamos en la pola, que ni modo que no. Bueno, si gustas, platico brevemente de una cuestión. ¿No? ¿Tenemos tiempo? Sí, pero cambiamos para allá. Bien, vamos a hablar brevemente de el génesis de Agustín de Iturbide, que lo bautizan a él el 1 de octubre de 1783 como Agustín Cosme Damián de Iturbide, hijo de José Agustín de Iturbide, español, quien viene a México y se instala en lo que fue Valladolid, forma parte de su papá del Cabildo, quiere decir que ya traía en la sangre la idea de lo político. Él tiene 4 hermanos y hay una cosa muy interesante. Nace el 27 de septiembre, fíjate nada más, pero de 1783, nada más y nada menos el mismo año que el libertador de América del Sur, de ese gran personaje que vamos a tener que platicar acá, de Simón Bolívar. Uh-huh. Es el mismo año en que nace Simón Bolívar. Mientras Iturbide estaba en el seno maternal, Miguel Hidalgo ya daba cátedra en el colegio de San Nicolás,
y lo describen como buen mozo, lo describen como un personaje culto, como un intelectual. Tiene él una buena educación y finas costumbres. El libro relata que 17 años después se casa, encuentra su amor en Ana María Huarte. Pero sella su destino de Ana María Huarte porque más adelante en una cosa como novelesca, bueno, parece que fue Iturbide el bálsamo y el veneno de Ana María Huarte, porque le juega por ahí algo, le hace una mala pasada con la Güera Rodríguez. Ya platicaremos de esta seductora mujer. Y bueno, él inicia su carrera militar. En ese entonces, si tú querías acceder a la educación, solamente podía ser a través de la iglesia o hacer carrera militar. Entonces él decide ir a hacer carrera militar, irse a las armas, y el 29 de octubre de 1806 él es nombrado teniente primero, cuando el ejército realista apenas contaba con 30,000 militantes. Ya para entonces Napoleón ya tenía la idea de tomar España. Iniciaba por ahí de 1806 ya la idea de dominar la península ibérica de Napoleón Bonaparte. Pero esto solamente puede concluir hasta 1808, cuando Carlos IV dimite como un total pusilánime a la corona de España, y su hermano José Napoleón Bonaparte, el 6 de junio de 1808, toma el poder. Y se abren las puertas de la historia para que en México inicie la independencia, la lucha por la independencia de México, doctor. Sí. Bueno, como te decía, y como bien lo mencionas, Iturbide es equivocadamente visto hoy como un personaje sin contexto. Pero hay que decir muchas cosas de Iturbide. Primero, que nace aquí, en lo que hoy es México. Es de una familia noble, le podemos llamar. Su padre un peninsular y su mamá nacida en estas tierras, pero también de padres peninsulares. Y además de la zona de los vascos. Ya traían la sangre, era amante de la libertad. Así le llaman a los vascos. Y así le llamaban. Era de una familia noble, Iturbide, una familia acomodada, bien posicionada y además ilustrada. Se cuenta que su papá, papá de Iturbide, jugaba cartas con el Zorro, con Miguel Hidalgo, le decían el Zorro. Y a quien de alguna forma lo conecta la historia Hidalgo a Iturbide. Es importante decir esto porque si analizamos la historia como la gente que conoce la historia a oídas, pues vamos a decir pura bravuconada. Pero era un hombre como cualquiera de nosotros, nacido en esta tierra, independientemente del origen de sus padres, nació aquí. Por lo tanto, era un mexicano. No puede ser culpable. Yo creo que eso sí lo vería como un grave error, verlo como culpable de una sociedad de clases, de una sociedad de castas y de una sociedad que así se había constituido. Él nació en una sociedad así. Pero algo que sí me llama la atención es que en la época había una creencia religiosa verdadera, o sea, eran profundamente religiosos. Era gente que creía ciegamente en Dios, tenían su fe. En el catolicismo romano, así le llamaban, y de hecho va a formar parte del plan de Iguala. Sí, era una persona devota de su fe, respetuosa de las costumbres de la época, de la moral de la época, le podemos llamar, porque si había una moral constituida, si podemos hablar de moral en esa época, él era una persona respetable. Y de alguna forma inconforme con los privilegios de los peninsulares, los privilegios de los españoles sobre esta tierra. Él siempre estuvo en contra, siempre lo vio con desdén,
siempre tuvo esa influencia de estar a favor de una transformación, de un proceso de cambio, de un proceso de renovación, y sí le quedaba claro que tenía que deslindarse de España. Sin embargo, hay que analizar el contexto, pues él pertenece a una familia acomodada de élite en la parte alta de la estructura, y digamos que es ahí donde empieza la crítica que le hacen el historicismo a Iturbide, porque no está de acuerdo con Hidalgo, no está de acuerdo con el ejército de Miguel Hidalgo. Para Iturbide, el ejército de Hidalgo, porque bueno, Iturbide, hijo, analizando primero, como dice su génesis, pues es una persona que respeta la moral de la época, que respeta la fe, que siente admiración, respeto, y ha sido formada en una devoción hacia el rey. Pues así está formada la sociedad. Pues mucha gente lo vería en este momento como una locura. Pues todos lo veríamos como una locura en este momento, ¿no? Pensar que México, un país independiente, se subordine a otro país extranjero, pues es una tontería, por supuesto que estoy en contra de esa forma de pensar, pero en ese tiempo no era así, en ese tiempo era distinto. Y el caso de Iturbide, pues es una persona que está acorde con la norma de la época y es formada, su papá lo quiere motivar, lo motiva, pretende motivarlo para que estudie en el ejército. Iturbide, él quiere trabajar, él se quiere dedicar a su hacienda, él deja los estudios, y cuando por fin decide retomar la carrera que su papá le había pues solicitado, lo mandan, porque no entra luego como militar, lo mandan como guardia, como una especie de policía en la ciudad. Por eso su uniforme muy particular, él usaba un uniforme especial, un uniforme distinto, que incluso en algunas de sus memorias él dice que se veía raro y que se sentía extraño con ese uniforme. Pero hay que decir algo, Iturbide era un hombre blanco, era un hombre alto, era un hombre fuerte, era un hombre joven, era un hombre atlético, montaba a caballo como creo que nadie en la época. O sea, era un jinete innato, desde muy joven aprendió a montar, y por eso entra en lo que se llaman los dragones de hierro de España, y por eso le decían el dragón de hierro, porque imagina tú ese hombre grande en un caballo jineteando como si fuera verdaderamente un dragón. O sea, era un hombre admirable. Yo creo que es de novela, de película, era un galán ese muchacho, definitivamente. Eso es importante tenerlo en el contexto, porque una persona de ese tipo, pues una persona de ese tipo cautiva, una persona de ese tipo convence. Estamos hablando de que no era un militar cualquiera, no era una persona cualquiera, un hombre de alguna forma con una tradición ilustrada, era un hombre fuerte y era una persona respetuosa de la ley y de la fe de la época. Exactamente. A sus 27 años le sorprende la revuelta, el movimiento por la independencia. Él no estaba activo en ese entonces como militar, tenía una enfermedad y estaba fuera del servicio militar, pero él se entera el 20 de septiembre de este movimiento de independencia y se pone a las órdenes del virrey, un sanguinario Francisco David Venegas, quien había luchado en contra de Napoleón en España. Es mandado para acá junto con alguien como el general Torcuato Trujillo, que va, ahora que platicas esta parte de Miguel Hidalgo, ahorita me gustaría comentarlo. Venegas le ordena ir hacia Acámbaro a luchar contra dos rebeldes, Luna y Carrasco, pero esa sangre intuitiva, rebelde de Iturbide lo hace irse hacia Marabatío,
quien ha podido visitar esa parte de Michoacán, unos helados de queso, de leche quemada, delicioso. Bueno, ahí en donde este helado es famosísimo, él con solo 35 soldados repele a algo así como 600 rebeldes. Y es así que empieza su carrera militar, y estando en San Felipe Obraje, es que Miguel Hidalgo tiene contacto con Agustín de Iturbide. Y además de ofrecerle, de invitarlo al movimiento por la independencia, por la lucha de México, le ofrece el perdón hacia su padre y la protección hacia su familia, a lo cual renuncia, porque además incluso hay un pasaje donde él comenta que se encuentra en un dilema histórico, pero toma la decisión de negarse a luchar al lado de Miguel Hidalgo porque veía en su movimiento caos, y no acepta. E incluso critica fuertemente a Miguel Hidalgo, los tacha de una sarta de bandidos. Y la historia le da un poco la razón. Le da la razón completamente le da la razón. Más adelante, el mismo Hidalgo no entra a la Ciudad de México, no toma la Ciudad de México porque su ejército era una sarta de asesinos. Exactamente. El 17 de noviembre de 1810, lo nombran, después de todo esto, lo nombran capitán de fusileros. Imagínate, asciende, después de que repele ahí en Marabatío, de que se niega a formar parte de los insurgentes, lo nombran capitán de fusileros, que dura muy poco, lo ascienden a capitán del regimiento del Tula, y ahí empieza quizás lo que más adelante va a desencadenar en la traición hacia la corona española. Se siente traicionado, porque dice, ¿cómo puede ser? Y no habla de él, sino habla de que no hayan visto, que no hayan reconocido el trabajo de Valladolid, le llamaba así a su pueblo natal. En realidad hablaba de sí mismo, de que no reconocieran lo que él había hecho. En fin, que Iturbide hace una carrera impresionante, pero a partir de ahí empieza un celo, porque no reconoce la corona española, ni virrey tras virrey, porque en 1812 conoce a nada más y nada menos Félix María Calleja, con quien marchan 1500 leguas, y ahí hace otra cosa impresionante. El 4 de junio de 1812, con solo 170 hombres, marcha de Salamanca a Valle de Santiago y fusila sumariamente a Albino García. Y ahí es donde empieza esta imagen que da de sanguinario. Era un militar sanguinario. Pero ¿quién no lo era? Solo los virreyes. Hablar de los virreyes era una cosa espantosa. Más adelante, incluso los rebeldes, los insurgentes, no cedían a pesar de las torturas que hacía Iturbide sobre los insurgentes, sino toma presos a las mujeres y a los niños. O sea, él le daban una orden y, como todo militar, la cumplían. Pero bueno, después de haber asesinado a Albino García, lo promueven como teniente coronel. Vean nada más cómo a él no le regalan. Incluso cuando lo quieren nombrar general, se arranca la insignia ya de coronel, cuando el 2 de marzo de 1821 lo avienta y dice, no acepto el grado de coronel, y pueden tomar el grado de general, y pueden tomar el grado de coronel, ¿no? Pero hay que ver nada más, no le regalan nada. Sí. Aquí, fíjate que platicábamos, con mamá platicábamos de un general alemán, que ni decir su nombre, por dos razones. La primera, porque está bien enredado, y la segunda, porque pues, fue un verdadero asesino. Él se encargó
de exterminar con mayor velocidad a los judíos. Su chamba, su trabajo era desaparecerlos en el menor tiempo posible, o sea, digamos, eficientizar el exterminio de los judíos. Y cuando le preguntan por qué hizo semejantes atrocidades, por qué era un innovador en la industria del exterminio, y él responde, bueno, pues es que yo solo hacía mi trabajo. Digámoslo de esa manera, esa es la gran crítica. Por ejemplo, en mi caso, cuando preguntan a quién... Si me permites, con cada general que lo pusieron a su mando, por ejemplo, Torcuato Trujillo, Diego García Conde, ve lo que decían de él. Decían, la actividad de Iturbide, su talento, capacidad de mando, patriotismo probado, destreza militar, conocimiento del servicio y experiencia en un mando independiente. A estas cualidades, Cruz, estuvo con otro apellido Cruz, añadía los préstamos hechos a la Real Hacienda, los donativos voluntarios, la pérdida de mayor parte o casi toda su fortuna, él abandonó a su familia y otros méritos que él posee. Sí. O sea, él para la lucha contra la insurrección dona algo así como 150 mulas. Dona parte de su salario. Sabía, ¿no?, las prebendas que venían, pero poco reconocimiento tuvo. Eso sí, donde había un problema, mandaban a llamar a Iturbide, lo mandan a Celaya, porque ahí es donde enfrenta a Morelos. Sí. No, y lo derrota. Incluso entra al campamento de Morelos. O sea, Morelos salva la vida de Churro. Sí. Porque Iturbide, con el pequeño regimiento que tenía, logra llegar al campamento de Morelos. Y por nada lo toma. Sí. Y bueno. Sí, era eficiente, o sea, pero como bien lo dices, o sea, era un militar. ¿Qué esperaban? Sí. Que conquistara con como decían en este programa, que Hidalgo para todo usaba un chocolate. Pero es una tontería, ¿cómo crees? Ah, no, sí, chocolate, ¿no? Que para todo la reunión el chocolate. ¿Y el chocolate de dónde sacan? ¿De qué fuente? ¿En qué fuente viene que para todo tomaban chocolate? De lo que sí hablaba, una de sus frases de Iturbide era esa de hay que ir dando, hay que ir dando el atole como lo vaya necesitando. Yo creo que de ahí sale esa frase de atole con el dedo, ¿no? Sí, sí. Hay que dar atole como se vaya solicitando, como lo vaya pidiendo, se va dando el atole. Pero bueno, Iturbide era una máquina de guerra, definitivamente, era un general brillante, era un general nacido para la guerra, no por nada su papá lo tenía bien, y sabía que él tenía esas habilidades, esas cualidades, pero al final Iturbide, hay que decirlo, fue víctima también de una guerra más sofisticada, que es la calumnia. Exactamente. Cuando él estaba a su cargo el distrito de Celaya, siendo él ya coronel, que yo quiero entender que era algo así como gobernador, ¿no? Más o menos. Podría ser. Bueno, tenía a su cargo todo ese distrito, porque además una parte también era más bien todo el Bajío, ¿no? Más bien era el Bajío. Es acusado por un fraile de corrupción. Lo acusan de ejercer el comercio cuando estaba en activo como militar. Y en esta... Un error de cálculo. En esta encrucijada se ve, ya era virrey Callejas. El mismo Callejas es el que lo tiene que... El mismo Callejas sumariamente comete atrocidades. Bueno, lo acusan de ejercer violencia, de corrupción, etc. Y genera un clima de que había quien lo defendía dentro de las filas de la corona.
Lo defendían por sus proezas. Bueno, esta es una de tantas. Lo resumen aquí, lo estaba tratando de buscar en 5. Incluso él toma una isla, ahora que recuerdo, toma una isla, llegan los rebeldes, toman una isla, 2 islas que están pegadas, ahora no recuerdo el nombre, la fortifican, llama a Iturbide, ¿no? Y Iturbide llega y toma esa isla increíblemente, los toma por sorpresa en la madrugada, toma a los rebeldes, es sanguinario, sumariamente los ejecutaba, era temido por los insurgentes, temido. Pero él aprovechaba además algo de la insurgencia, eran puros bandidos. Así los llamaba. Sí. Sí, digamos que ahí está un tanto... Sin experiencia. Sí. Morelos los superaban militarmente, pero no tenía la carrera militar. Eran insubordinados. Y no nada más con la guerra, también Guadalupe Victoria le pide que nombren a alguien soltero para que se case con con alguien de Guatemala, con alguna mujer de Guatemala, de algún funcionario, para que se unan. Y él le da tole con el dedo, y él va, y sin hacer la guerra, suma a Guatemala. O sea, eso también es, no era nada más la habilidad militar, o sea, tenía la capacidad física, política, era un verdadero político. Bueno, pero además... Vamos a cargar café. Órale. Porque ahí antes pasa algo muy interesante. Muy bien, amigos, pues no le quiero llamar que vamos al cierre, porque no hemos llegado ni siquiera al plan de Iguala, carajo. Ya hiciste mención un poco, pero yo le voy a llamar a esto como en este librazo de Iturbide de México, le voy a llamar un interludio. Imaginen él, de 1813 a 1815, recorrió 5,000 leguas. Lo que no hizo para que la corona lo volteara a ver. Incluso él pedía que lo nombraran un noble. ¿Para qué? Bueno, pues obviamente para vivir del Estado. Él pedía que se reconociera lo que hizo, las proezas que hizo. Nada más y nada menos, me atrevo a decir que salvó al virreinato. Por supuesto, Calleja es un personaje que, bueno, pero él forma parte, fue un personaje clave, y quizás por eso se ve envuelto en las mentiras, en lo que comentabas, lo calumnian. Obviamente pasó, no lo dudo que abusó del poder, pero la pregunta sería, ¿no lo merecía, doctor? Sí. ¿No merecía un personaje como Agustín de Iturbide, quien renuncia a su familia y se va a la guerra, se va a luchar por un rey que había heredado su trono de su padre pusilánime y que lo habían depuesto, y que en realidad todos saben que, bueno, por lo que comentaban, ¿no?, que Miguel Hidalgo decía, vamos, viva Fernando VII, pero ni siquiera estaba en sus planes, no se acerca para nada, porque el 12 de octubre de 1811, 1812, hacen una constitución por ahí los rebeldes, pero no se compara, no tiene pies, no tiene cabeza lo que quieren los rebeldes. Quieren la independencia por la independencia, sin siquiera saber la forma de gobierno. Y Agustín de Iturbide hace en 23 artículos, reduce, no de manera simplista, sino logra, y que había que platicar del plan de Iguala, porque le meten mano bastantes personajes, sus amigos sobre todo le meten mano al plan de Iguala. Incluso dicen que el virrey Venadito, que en ese entonces se apellida Venadito, me acordé por esto de Venadito, pero bueno, volvamos a este interludio para cerrar. ¿Sí? Lo calumnian fuertemente. Incluso está a un paso de ser juzgado. Y muy inteligentemente Agustín de Iturbide pide ir a España, y se lo conceden, y aquí se lo niegan, porque no le permiten viajar a España. Y ese fue su bálsamo y su veneno. Dejar aquí a Agustín de Iturbide fue el gran error de los españoles.
porque engendra tanta cólera en contra de quien lo calumnia, que se va a encontrar con la disyuntiva desde 1820, cuando el rey de España quieren hacer una modificación a su corona. Llaman desde México y ni siquiera tomaban en cuenta México, porque decían, no, México está bien tranquilo. Llaman en toda Sudamérica, porque estaba en todo su apogeo el movimiento libertador, con José de San Martín, con el libertador Simón Bolívar, Sucre, O'Higgins. Bueno, estaba caliente el horno, y manda a decir que van a ser perdonados, que olvidan todo, y que incluso van a llamar a diputados que formen un gobierno con una corona. Es decir, llama a la monarquía, porque saben que están a punto de perder América Latina, y erróneamente no ponen atención en México. Y el virrey de ese entonces logra pacificar el centro, pero le falta una parte del sur, Guerrero, ahora el estado de Guerrero, y había un general allá que por su avanzada edad pide dejar de poner el puesto. Nombran a otro personaje, renuncia, y solo les queda una opción. Sí, Agustín de Iturbide. Lo mandan a pacificar el sur. Y les dice, sí, nada más que me deben 13,000 pesos. Y no le reconocen. Dice, no hay ningún papel en donde diga que le pagaron. Y dice, bueno, no me den los 6,000, porque le contesta el virrey, no te vamos a dar los 13,000. Dice, bueno, dame 6,000, y tampoco se los dan. En ese momento, Agustín de Iturbide quizás, y además al encontrarse con Guerrero y darse cuenta que es imposible ganarle a Vicente Guerrero, empieza a gestar la idea, que ya la había dicho antes. Él, cuando andaba por allá en Celaya, decía, qué fácil sería la independencia de México si los que estamos luchando contra los insurgentes nos uniéramos. Que lo acusan además, y ahí es quizás donde nace, lo acusan de sus ideas. Por eso es interesante no comentar muchas cosas, ¿verdad? Porque de ahí quizás viene la idea de querer eliminar a Agustín de Iturbide. Pero la historia, el azar, lo vuelca y lo pone en 1820 en la disyuntiva de crear y de luchar por la república, de luchar por la corona o la monarquía. Y ahí es donde nace el plan de Iguala. Que bueno, está a debate, ¿verdad? Comentábamos del nombre de Iguala, sí. Pero así cerraría. Ahí lo dejaría. Cuando se enfrenta a Vicente Guerrero, un personaje iletrado, pero muy audaz que sin conocerse, incluso está en tela de juicio el brazo de Acatempa, solo con cartas, solo con la diplomacia, pacifican. Lo que sí hay es la evidencia de las cartas. Lo que eso sí hay evidencia de las cartas, pero bueno, solo platicando se ponen de acuerdo y gestan, pero nace más de la idea de Agustín de Iturbide, ese maravilloso plan resumido en 23 artículos, que además sufre infinidad de modificaciones. Lo que hoy conocemos con el plan de Ayala no fue en sí la idea de Agustín de Iturbide, pero sí se le va a reconocer, se le tiene que reconocer hoy y siempre, porque incluso sus letras fueron borradas de el Congreso de la Nación. Una terrible tragedia, y ni hablar de su sepulcro. Pero bueno, ya lo estaremos platicando en otro capítulo. Es que es un montón de información, son un montón de cosas las que hay que decir de Iturbide.
Lo que sí creo que no se debe hacer, por respeto al conocimiento, a la objetividad, es irse con la propaganda negra de Iturbide. Porque sabes que el único texto, la única fuente de información donde se encuentre todo eso de lo que se le pudiera acusar a Iturbide, son pasquines, ni siquiera son textos realmente de historia, porque la historia no la puedes cambiar, y la historia lo dice como es: un general eficiente, un general valiente, un general que deja a su familia siendo muy joven, deja a su esposa, una mujer hermosa. Él mismo la describe como una mujer hermosa, cual más la describen como una mujer hermosísima. Pero no tanto como la Güera Rodríguez. incluso y eso sería uno de sus, sería uno de sus oscuros. ¿Sí? La acusa de infidelidad y la manda a un convento de una manera tristísima, pauperizada, terrible, tristísimo el destino de su esposa, de Agustín de Iturbide. Pero volvemos al tema del líbido, lo que no ha hecho el líbido en la historia. En los apuros que no pone. Pero fíjate, lo acusaron al final de sanguinario, ambicioso, hipócrita, soberbio, falso. Y en ese fusilamiento del que es objeto Iturbide, es en verdad, es lamentable, triste, como el padre de la patria, aunque no sé, a ver si no me linchan por decir esto, cómo el padre de la patria pudo ser víctima de tan terrible, ilegal atropello, ilegal. Porque fue ilegal, y cuando lo fusilan le piden que dé la espalda, y dice: a la muerte no se le enfrenta de espaldas, a la muerte no se le da la espalda. Que tristísimamente lo hacen que se hinque. De acuerdo a este autor, Víctor Manuel Villalpando me parece que se llama, ahora corrijo si hay que corregirlo. Él comenta que allá lo fusilan, vamos a adelantarnos un montón, en Tamaulipas. Incluso hay un presidente que manda a inundar, crean una presa ahí y le nombran Vicente Guerrero, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿de dónde nace tanto odio? Yo con esto cerraría, para no usar de la palabra, doctor, ya que tú vas a leer un texto, yo también. Comenta un personaje, un historiador español, fíjate. Dice: ¿cuánto más nos hubiéramos ganado?, exclamaba un escritor español muchos años después, si Calleja y Bataller hubieran cumplido con su deber y hubiesen transportado a Iturbide a España llevando los grilletes de un convicto. ¿Cuánto se hubieran ahorrado? Nada más y nada menos la independencia de México. Iturbide es el padre de la patria. Iturbide es el padre de la patria, sin lugar a duda. Y sí, en esa pregunta de disyuntiva que dice Taibo II, ¿a quién escogerías? Qué difícil pregunta. Creo que ni siquiera iría al caso, porque los dos son grandes personajes. No sé por qué a Iturbide no sé por qué el priismo de la década del 40 se dio a la tarea de enterrar a Iturbide. Habría que investigarse quién de los priistas de la época del nacionalismo priista se dio a esa tarea. Pero tengo ese dato, en el otro lo platicamos. Tenemos mucho tiempo en la polaca para platicar de estos temas, pero es que no da tiempo. Yo sí voy a leer este texto, que es importantísimo porque de alguna forma resume Iturbide su vida, aunque es larguísima y es compleja. Me voy a tardar 5 minutitos, pero lo voy a leer. Quizás me brinque algunos párrafos. Dice: sirvan estas cartas como mis memorias íntimas. Compártelas, le dice a su hijo, con tus hermanos y con tu madre, con el fin de que cada uno descubra a un Agustín más humano durante la guerra. Bueno, no sé si eso es. ¿Cómo podría ser, de mi conocimiento, el destino turbulento que me esperaba en el campo de batalla? ¿Cómo es que México no podría ser sin mi intervención? Es egoísta asegurar lo anterior. Puedes decir que poco de la arrogancia que caracteriza a todos los hombres que han pasado la historia, pero ¿no es cierto que solo la posteridad puede juzgarnos? Mis contemporáneos están ebrios de rumores en mi contra, no saben qué pensar de mi persona, no pueden mantenerse indiferentes, opinan y toman partido, que si Agustín de Iturbide es bueno por tal o cual cosa, que si Agustín de Iturbide es funesto por la otra.
¿Acaso he dejado de ser hombre para que me juzguen como un santo o un apátrida? Antes de que te escriba mi historia, hijo mío, debes preguntarte y responder con honestidad. ¿Qué sabes de mí? ¿Qué opinas de mis acciones? ¿Qué te han contado? Quiero escribir sobre el presente y no debo. Prefiero escribirte del pasado, de mi patria, de Nueva España, de Valladolid. Cómo suspiro por la ciudad que me vio nacer, porque él estaba en ese momento en Inglaterra. En Galicia hay una palabra para el mar que te ahoga el alma cuando estás lejos de tu patria y la extrañas con el corazón, o cuando se anota un pasado al que no podrás volver. Esta palabra es morriña, los portugueses le llaman saudade, y es un sentimiento muy común entre los mexicanos que viajan a tierras lejanas, pero también en los españoles peninsulares que venían al continente americano a ganarse el pan de cada día. Mi padre, don José Joaquín, sufría de este mal. Recuerdo la tristeza de sus ojos por más que bebiera vino, sonriera en las tertulias o sacara los naipes para apostar. Y este mar silencioso no le hacía olas en la mirada porque odiara a Valladolid, o no amara a mi madre, o sintiera disgusto por sus hijos, sino porque cargaba con un sentimiento de orfandad. Extrañaba el pueblo en el que había nacido, Peralta, en el reino de Navarra. Siempre hablaba de su pueblo con tal pasión que hasta llegué a tener compasión de él. Yo nunca fui a Peralta, pero lo conocí porque lo escuchaba, y más de una vez lo vi en espíritu cerrando los ojos. En pocas palabras, mi padre no se sentía ni de allá ni de acá. Muchos novohispanos, leales al rey, no profesaban devoción a España. Yo, a pesar de ser un bastardo de la morriña, como muchos criollos o españoles peninsulares, me sentía un verdadero hijo de Valladolid, un americano. No sé cómo era la Nueva España, no sé cómo era España peninsular, más allá de las descripciones románticas de los libros, pero sí sé cómo lucía la Nueva España, un verdadero paraíso que contaba con toda riqueza sublime, montes llenos de vegetación, nubes rasgadas al atardecer, catedrales barrocas, altares de oro, minas de plata y hombres ilustrados en la región, la política y las artes. A diferencia de otras tierras donde la luna era de mármol, en Nueva España era de cristal, salpicada a su alrededor por plata trigante de nuestras minas, sobre el mismo terciopelo que visten las vírgenes de los templos. De tal suerte que nuestra noche mexicana, incluso desde que México recibía el nombre de Nueva España, es una catedral eterna del Creador, y por más que pasen los siglos, no se le podrá arrebatar su belleza. También hay que reconocerlo, Nueva España sufría una desigualdad imperiosa, cruel e injusta. Se trataba de ignorantes a los indios, se golpeaba a los esclavos negros que venían de África y se le daba maltrato a las diferentes castas. Que si un español y un indígena tenían un hijo, había que registrarlo como mestizo. Un mestizo y una española tenían un castizo. Un español y un negro daban un mulato. Los hombres de las mezclas eran tan risibles como humillantes, que si cambugo, lobo, tente del aire, no te entiendo, o torna atrás. Así les ponían. Uno era novohispano, así nada más. Te trataban de acuerdo a cómo te veían, a tu forma de hablar, al color de tu piel o a tu origen. La verdad es que para tratar mal a los demás, los americanos éramos buenísimos, y eso lo experimenté desde niño, que acompañé a mi madre al mercado y vi en aquel alboroto caótico de verduras frescas, gallinas sin cabeza y regateos, cómo nadie se hablaba con el mismo respeto. Más bien, con los españoles se dirigían con un particular desdén a los indios de esta tierra. No que los indios no hicieran lo mismo, así que el rencor era mutuo. Yo creo que a todos se les olvidó, a los españoles, a los criollos, a los indios, a los negros, a los mulatos y al resto de castas, que todos teníamos el mismo hogar, la misma tierra bajo la luna de cristal. ¿Qué derecho tiene un hombre sobre otro? Cuando yo era niño, Valladolid me parecía una tierra tranquila, pues mi existencia fue diferente a la de la mayoría de las castas, podría decir privilegiada. Sospecho que la causa fue la divina providencia, o tal vez la clase social es un accidente en la vida. No me dedicaba como ahora se han dedicado a decir repitiendo las múltiples mentiras de un vil americano de nombre Vicente Rocafuerte, a cortarles las patas a los pollos para verlos correr con sus muñones. La crueldad no fue parte de mis primeros años, más bien recuerdo las tardes que pasaba en el patio con los soldaditos de plomo y estaño representando al ejército español y que me permitían jugar a la guerra con sus caballos y cañones. Era trabajo de mi imaginación darles vida, crear batallas, historias y romance. Medían poco de 5 centímetros, así que podía desplegarlos en un rincón. Estos juguetes eran desde luego un producto caro que solo podía conseguirse en la capital, pero a mi padre le iba bien económicamente, así que me los compraba junto a mi hermana. A mi madre le traía algún collar o algo de Valladolid.
Las autoridades siempre vieron con desconfianza las costumbres de los indios. Con frecuencia decían que ellos eran ignorantes y supersticiosos. Si en verdad lo creían, pero poco se hizo para mejorar su situación, muy poco de verdad. Quiero, hijo mío, contarte un poco más de mi entorno familiar. Bueno, lo voy a brincar. Su padre trabajaba en la hacienda. El escudo de armas de mi familia, o mejor dicho, de la familia de Iturbide, estaba dividido en 4 partes. La primera, a la izquierda, un azul profundo, atravesado con franjas plateadas. La segunda, un sangriento rojo de leones. Mi padre y yo éramos el fiel reflejo de nuestro escudo. Mi madre era una mujer hermosa. Por eso nuestro círculo cercano de amigos y nuestras reuniones hasta las personas que se sentaban junto a nosotros en misa eran españoles criollos. Su historia desde luego también está ligada a este México convulso que nació de la sangre roja, criolla, mestiza, fresca, inocente. Sangre mexicana al fin, igual de roja y preciosa que la tuya y la mía. Sangre es el sacrificio que pidieron los dioses antiguos para la fundación y manutención de la Nueva España y de Tenochtitlán. Piensa en ello y reflexiona. Quizás todavía pidan ese sacrificio para que viva México. Tal vez sea una petición permanente para que la luna de cristal siga brillando en lo alto. Tu padre, Agustín de Iturbide, 1 de marzo del 1824. Así, ese Rocafuerte fue uno de sus principales detractores de Iturbide. Imagínate, le faltó decir que se comía sus moquitos de pequeño, pero esas declaraciones de que le cortaba los muñones a los pollos, bueno, las patas para que caminaran en muñones, era nada más y nada menos el sentimiento que tiene en contra del nombre de Agustín y el apellido de Iturbide. Y ya tengo el próximo nombre del capítulo, del episodio de la polaca. Porque de esa forma tan interesante de escribir de Iturbide es como redacta el plan de Iguala. Así es. Y nada más para cerrar, porque ya se nos fue el tiempo, ahora sí nos pasamos, pero ni hemos dicho nada, pero sí, nada más para la próxima plática vamos a tener sobre Iturbide. A Iturbide lo derrocan, lo calumnian 2 grupos. Los borbonistas y los conservadores, que estaban comandados por el seductor de la patria. Exactamente, Santana. No me puedo ir sin decirles que visiten La Polaca, que le den like, que le den me gusta allá a los botones de suscribirse, al botón de me gusta, sigan a La Polaca. Vamos a seguir platicando con muchas personas más, vamos a seguir haciendo actividades, vamos a seguir leyendo, porque La Polaca, mira, ya llevamos 7 programas y cuando menos llevamos 14 libros leídos, cuando menos. Eso es La Polaca, eso es La Polaca, esa es la diferencia. Tenemos información nada más en 7 capítulos para compartir, tirar y repartir. Imagínate. Sí, ahora nos tardamos porque es extenso. De verdad, este libro de Iturbide de México vale su peso en oro, ¿no? Son, creo que 1000 páginas, no sé, ni siquiera he visto el final. Y de verdad fue muy complejo. Me comentaba aquí el doctor que ya grabáramos, pero es apasionante y además hay que estar bien documentado, ¿no? Imagínate discutir, debatir con alguien que no ha leído ningún texto. Qué terrible, qué aburrido. O que debatas con alguien que habla mal o habla cosas de Iturbide, que fue un no sé qué, sin haber leído estos textos. Sería terrible. Y sería más terrible que hablaras más mal de Iturbide frente a los militares. Ah, sí. Ahora, porque además, ¿qué proezas hizo Iturbide como militar? Yo creo que los militares, dentro de su carrera, tienen o conocen a Agustín de Iturbide. No, y además, tanto él como otros generales, pues al final lo que hacen es desarrollan estrategias. Y si no quieres leer a Iturbide porque quieres que es un sanguinario, pues lee por lo menos a Iturbide para conocer sus estrategias, tanto de guerra como políticas. Pero bueno, los invitamos a que sigan La Polaca, a que lean también, lean. Exacto. No. Oye, ese es el plan de Iguala, la pura estrategia, porque en lo que redacta, ejecuta. O sea, él dice, y aquí lo tengo, él dice, porque decía, no, el plan de Iguala fue hecho con unos franciscanos a donde él se fue un rato,
o que fue obra también del virrey Venadito, o que fue obra directamente de sus amigos. Sí, quizás ellos le metieron mano, pero él al final dice, yo redacté el plan de Iguala, pero además lo ejecuté y además él creó todas las condiciones objetivas porque le escribe al gobernador que tenía su nombre, ¿eh? La carta, sí. No me acuerdo, habría es un poco extenso. Bien. No, pero sí dice de la América septentrional. Septentrional, incluso así dice. Declaro la independencia. Ajá, la carta de independencia de la América Septentrional, si no me equivoco. Palabras sí. Más o menos, la verdad es que tampoco soy enciclopedia, ¿eh? Sí, tampoco. Pero bueno, el procesador. Sigan a La Polaca, vean allá, denle seguir, denle me gusta y también, oye, invitarlos a que vean estas spots, estos fragmentos de video que estamos elaborando que se llaman La Polaca Artón. No sé si es La Polaca Artón, no me gustan los anglicismos, porque precisamente si analizamos la historia, pues esa época fue la guerra de Inglaterra-Francia contra España para obtener esos territorios. O sea, también hay un factor ahí importante que fue la guerra contra España, ese odio hacia España, bien ganado aquí que se lo tenían, pero también hay algo atrás, ¿no? Pero bueno, sigan La Polaca Artón, que es un esfuerzo que estamos haciendo. Bueno, lo estoy haciendo y junto con el profesor Oscar Quintana. Son animaciones, porque nosotros tenemos un conocimiento por nuestro paso en las universidades en esta cuestión de la programación y de la animación en computadora. Espero que les guste, sigan a La Polaca y La Polaca Cartoon. Denle like, denle me gusta, denle seguir. Nos vemos en el próximo, que falta poco. Dejamos pendiente a Iturbide y bueno, es que todos los temas son extensos. Un saludo fraterno a todos.